una estructura, parece ser, o el multiverso, corregiríamos, una estructura, digamos, dimensional, de dimensiones, sino que estas dimensiones son concéntricas, que eso es muy importante entenderlo, porque esto nos puede ayudar a entender todo el tema de las cadenas de creación en el universo, ¿no? Y es que unas dimensiones incluyen a las otras, Es decir, desde quinta dimensión hay acceso a la cuarta y a la tercera. No solamente acceso, sino que hay interacción. El problema de las dimensiones de encierro, de las bandas de frecuencia de encierro, es la desconexión, justamente por eso, la desconexión, digamos, y el aislamiento. Pero el multiverso, en su conjunto, tiene una estructura total de reconexión y de interacción entre las dimensiones, justamente por eso, por esa concentración, diríamos, o por esa estructura, diríamos, concéntrica. Eso ha sido un trabajo muy importante que ha desarrollado el científico checo Arkadiusz Jasik, que es un científico que ha demostrado matemáticamente, y ya no solamente desde un punto de vista matemático, sino que ha reunido pruebas empíricas importantes, que el universo tiene una estructura hiperdimensional. Es decir, es un poco, gráficamente lo podemos representar como la muñeca rusa, ¿no? Es decir, que la muñeca más grande va incluyendo diferentes muñecas dentro. Sería un poco esta imagen gráfica. No sé si con esto he respondido. Hola, daros las gracias a los tres, pero la pregunta es para Joaquín. Joaquín, ¿por qué utilizáis música y no utilizáis la frecuencia pura? Es decir, ¿habéis hecho experiencias con la frecuencia pura? Es decir, se supone que la glándula pineal se activa se activa con 442, los que hayáis visto. ¿Por qué no utilizáis esa frecuencia? ¿Por qué utilizáis música? ¿Son importantes los armónicos? Sí, para conseguir ese efecto neutro de oponer los opuestos en el sonido. Hemos tenido que encontrar una forma de saber cuál es el opuesto adecuado para esta melodía, y en este caso los opuestos son el efecto de expansión y de atracción. Podrían haber sido otros, pero como se nos facilitó más estos, hemos utilizado estos. Si solamente utilizas la frecuencia sin ningún tipo de sonido, pues sería inaudible, no te darías cuenta. Ya, no, pero eso, en el caso, por ejemplo, de la utilización de las frecuencias semisync, no te das cuenta y funcionan. Sí, pero mi método es diferente. O sea, es como una alternativa. Ya, pero es un problema de saturación, quizá. No sé, pero hemos probado variando las frecuencias o haciéndolo de una forma más monótona, y no hemos tenido el mismo resultado. Ha tenido que tener como un impulso o una onda de vaivén en el sonido para que fuera más efectivo. Si es como una línea plana, no tiene ese efecto. Tiene que tener como un efecto como de onda para que te afecte. Gracias. Yo quería preguntar, no sé si a Joaquín o a Dolors, es sobre la activación de la pineal por la exposición de Joaquín y los resultados que se ha visto en determinadas personas, que yo veo que se ligan mucho a la activación del ADN angélico o al paso a otra, que es pues los sueños lúcidos, lo de la materialización o lo de la manifestación que hablabais y tal, que si puede ser esta activación de la pineal un paso hacia el cuerpo de silicio y hacia esta activación del ADN también. Sí, bueno, de hecho ya se ha demostrado que a través del sonido se puede modificar el ADN. Está relacionado la vibración del sonido con el ADN. Así pues que coincide perfectamente. Simplemente es saber aplicar correctamente la vibración del sonido para tener ese efecto en el ADN que tú deseas. Te puede ir para bien o te puede ir para mal. Esto depende de la intención
y de la aplicación que le hagas. Sí, sí, yo te diría que sí, lo que he dicho antes, es una vía más, es un camino, sí, sí, claramente, para digamos, quitar capas y volver, si queremos llamarlo así, a esta programación inicial, que no es programación, pero que podamos ir disolviendo la parte más densa de nuestro cuerpo de carbono y despertar el cuerpo de silicio, sí, es una vía. En realidad, yo siempre digo que todas las vías que se me van presentando, ¿no?, y que voy investigando, de alguna manera veo que tienen los elementos esenciales estos de ir a despertar el cuerpo angélico. Por supuesto. Sí. ¿Podrías hablar de las diferentes vías que te han ido llegando? Que no sean las clásicas de la meditación. Ahí sí, podría decirte que últimamente yo misma he tenido una experiencia, yo digamos como asistente, ¿no?, a una vía para mí importante y quizá desconocida, ¿no? Sería largo de explicar aquí, pero bueno, es una vía para mí ciertamente que ha resultado una experiencia muy, muy interesante, que es a través de realizar esta reconexión, despertando, digamos, la parte que somos ya de luz, pero nuestra parte de luz más pura, digamos, yendo a lo que se ha llamado la luz, no la luz vital, sino a la luz vibral. Esta diferencia que ahora justamente yo estoy trabajando, tanto a nivel teórico como a nivel vivencial, estoy intentando ahondar en esta vía. Es una vía que viene de una tradición muy antigua, que es la tradición de los esenios, ¿no?, pero que ha sido contrastada también científicamente. En España yo pienso que hay un nombre clave que está desarrollando esto, es una persona para mí clave, es la profesora en terapias esenias que se llama Elisa Bernal. Entonces, este es un nombre para apuntarse, y es una vía para mí muy, muy interesante, de esta reconexión profundísima con la luz vibral, que en definitiva sería la luz que está presente en este cuerpo angélico, en este aspecto. Sin embargo, muchas otras vías pueden ser también caminos. Yo diría que toda forma de meditación hecha con intención y conciencia puede ser muy importante. Hay una palabra que yo diría que es clave en todo lo que hagamos para despertar este cuerpo angélico, por lo tanto, reconectarnos con nuestro propio ADN, ¿no?, que es la palabra intención. Y yo haría un cambio ahí en el lenguaje y iría abandonando la palabra voluntad y sustituyendo esta palabra voluntad por la intención. ¿Por qué? Porque la palabra voluntad está cargada de connotación de leyes viejas, concretamente de la ley del esfuerzo. Nos conecta, nos mantiene, diríamos, conectados, no justamente con la fuente, sino que nos mantiene conectados con el experimento en esta base extrema de densidad, en este aspecto. Y otra cosa importante que yo pienso que hay que tener en cuenta también, y es que cuando hablamos de trascender, cuando hablamos de despertar, de reconectarnos, de liberarnos, etc., yo pienso que no hay otro camino que de aceptar y dar la importancia que tiene y que ha tenido, que ya se está terminando, pero que ha tenido el experimento. Es decir, no negar el experimento. Porque negando el experimento, digamos, rechazándolo, minusvalorándolo, etc., no es el camino para trascenderlo. Sí. Hola, gracias a los tres. Yo quería hacer una pregunta a María. Bueno, has estado hablando de estados de conciencia, de frecuencia de vibración, de percepciones, de la unión de la microbiología con la astrofísica. Y ya que somos pues átomos y parte del universo, esto no podría llevarnos a la idea de que somos o estamos viviendo una holografía.
un holograma. Gracias. Sí, ¿sería esta la pregunta? Sí, sí, es cierto. Es decir, la misma física cuántica admite hoy, no la física mecánica convencional, pero sí la física cuántica, que el multiverso es un holograma. La cuestión estaría justamente en qué estado, diríamos, expresado en términos muy llanos 3D, diríamos en qué parte del holograma nos situamos. Pero es que en realidad, cuando hacemos la pregunta clave que decimos qué es real, a qué podemos nombrar qué es lo real, ¿no? Esa pregunta tendríamos que desplazarla por decir en qué nivel de realidad nos situamos, porque todo es real, en definitiva. El tema está en qué punto, en qué nivel, como lo queramos llamar, en qué parte, si hablamos con un lenguaje muy 3D, porque todos son partes en el lenguaje 3D, nos situamos del holograma. En qué puertas nos queremos poner delante para tener acceso quizás a otros niveles. Este sería un poco la manera de entenderlo, pero ciertamente, es decir, quería por lo que contiene, yo creo, tu pregunta, quería incluso añadir algo, ¿no? Que es decir, el hecho de que digamos de que estamos viviendo en un holograma, eso no quita realidad al universo, eso no quita digamos, importancia a lo que decía yo antes, a nuestra experiencia y nuestro experimento, en este sentido. Es un tema de niveles de frecuencia dentro de este mismo holograma. No sé si he conseguido responder a tu pregunta. Es que tengo el foco de luz ahí, no veo quién ha formulado la pregunta, pero bueno. Bueno, gracias a todos los ponentes y especialmente para la doctora quería hacer una pregunta. No sé si hay alguna relación entre el multiverso y los universos paralelos. Ciertamente, tu pregunta va muy relacionada a la persona que ha preguntado antes, ciertamente que hay relación entre el multiverso y los universos paralelos serían los universos que existen en un tiempo simultáneo, que es la única realidad que podríamos decir de tiempo que hay en su nivel más real, digamos, de la información que contiene el universo, y que justamente son la manifestación de este campo de posibilidades. Porque fijaos, para responderte lo más claramente posible, en última instancia, todo lo que hay, cuando hablamos de dimensiones, cuando hablamos de frecuencias, por lo tanto de capas del ADN, etc., en última instancia lo que hay es estos dos conceptos que son una realidad, evidentemente, ¿no? Lo que he dicho un poco antes, es posibilidad de información. Y la posibilidad, yo no me canso de repetir, que esto es inverso a como lo hemos entendido hasta ahora. Cuando hablamos de que en el universo lo único que hay es posibilidad de información, es que la posibilidad y la información es lo que da lugar a todo. Es el ámbito no manifiesto del universo a partir del cual todo se manifiesta. Es decir, es al revés de como lo hemos entendido desde nuestra posición y experiencia de 3D, de tercera dimensión, que decíamos, bueno, la posibilidad solamente es algo, digamos, relativo, efímero, algo que no forma parte de lo real. No, es que toda realidad deriva de una posibilidad anterior. Es decir, en esto un poco barro hacia mi casa cuando digo, la física cuántica ha demostrado que el filósofo Kant tenía razón. Es decir, la posibilidad es anterior al hecho. Eso es un poco lo que están viendo. ¿Qué experimento estrella de la física cuántica ha demostrado esto? Es el experimento que demuestra el fenómeno de la superposición. Cuando a ciertos niveles del átomo se dan cuenta de que las partículas, y diríamos tanto, eso lo han visto tanto en el átomo como en partículas más pequeñas, incluso en más grandes, una misma entidad, ya se trate de un átomo, de un electrón, etc., está en dos lados y más a la vez. Eso es la prueba del holograma y de los universos paralelos, efectivamente. Hola, buenos días. No sé si he podido responder a tu pregunta.
Hola, buenos días. Lo primero, dar las gracias a los tres. La pregunta es un poco sobre el silicio. Si ya se ha detectado físicamente si ese cambio, o sea, si es medible, si se ha medido en algún sitio. Y luego, ¿por qué el silicio y no el germanio? Si hay alguna pregunta, por ejemplo, el germanio, por poner algún ejemplo. Y luego sería una segunda pregunta, que es sobre esas entidades de cuarta dimensión que están como saboteando esta agenda, ¿no?, cósmica. Si hay un tiempo, o sea, está definido un tiempo para finalizar ese sabotaje, y si hay una especie de señal o que esté sincronizando pues este cambio, ¿no? O sea, no sé si esta elevación de lo que es la resonancia Schumann es algo, o tiene algo que ver con todo esto. Sí, sí, por supuesto. Sí, empiezo por la primera. Sí que ahí hay estudios muy claros, ¿eh? Es decir, concretamente la manifestación del cuerpo de silicio se está viendo a través de la sangre, del nivel de cristalización de la sangre, digamos, en el ser humano, ¿eh? Pero eso es aplicable completamente cuando se ha visto este nivel mismo de cristalización que puede tener el agua, ¿eh? Las experimentos, de el físico japonés, Masaru Emoto, sobre el nivel de cristalización del agua, esto sería una prueba de que este nivel de cristalización es posible y que en el ser humano se manifiesta a través de su sangre. Fijaos que incluso la medicina convencional, la mecánica, admite que somos el 90% agua. Es decir, nuestra sangre en esencia es agua. Entonces, esta agua del cuerpo material puede tener un nivel de cristalización u otro, y ahí sí que hay experimentos. Hay experimentos que demuestran este nivel de cristalización. Una de las personas que ha trabajado sobre ello es Berrenda Fox, en los estudios, digamos, de la manifestación de capas del grupo angélico, pero es posible. Y respecto a la segunda pregunta, recuérdamela. Sí, porque el silicio es cristal. El silicio es cristal. Es decir, una de los niveles de realidad primigenio del universo es la energía cristal, que es la que contiene los minerales. Por eso se han hecho también pruebas de cómo puedes interaccionar con un mineral, con una piedra. Y se han hecho pruebas también a nivel científico de eso. Por lo tanto, el nivel de cristal es un material más sutil, más que podría ser otro, en este caso. Esto va ligado también completamente con el agua. El agua es uno de los cuatro elementos básicos, de los elementales del universo, y del planeta en este caso, ¿no? Entonces el nivel de cristalización del agua es muy importante, para ver el grado de sutilidad. Es decir, en realidad podemos tener agua más sutil y agua más densa, eso tenemos pruebas también. El agua frecuencialmente no siempre está al mismo nivel. En el silicio voy a complementar algo. Según el señor Rudolf Steiner, decía que el silicio tenía la propiedad de absorber energía cósmica, de absorber energía del universo. Era como un imán de ese tipo de energía. Y curiosamente, la fruta de la granada, que es muy simbólica, contiene mucho silicio. Acuérdate, por ejemplo, que en el templo de Salomón, en las columnas, hay mucha granada. ¿Por qué simbolizaban la granada? Yo sospecho que es porque era como una especie como de imán, una forma de atraer ese tipo de energía cósmica que ellos querían buscar. Por ejemplo, también hay una teoría que dice de que en realidad la fruta prohibida no era la manzana, sino la granada, porque hubo un error de traducción y en realidad se referían a la granada y no a la manzana, el que te daba ese conocimiento que te hacía despertar. Así que el silicio ahí tiene mucho que ver. Complementar un poco lo que decía Joaquín y tu pregunta respecto al silicio, ¿no? Hay indicios, digamos, de este
que no serían quizás todavía pruebas, pero sí indicios de este cambio de nuestro cuerpo de carbono en algo distinto y que sería llegar a este nivel del silicio o camino de este nivel de silicio, es decir, que no es otra cosa que un nivel de cristalización, ¿no? Una de estas pruebas interesante que se está empezando a tener en cuenta es el nivel de capacidad de la persona de, diríamos, de soportar el dolor, pero no sería soportar, sino sentir el dolor, ¿eh? Es decir, el cuerpo de carbono, que es mucho más denso, que está en una situación de velocidad de su átomo mucho más baja, ¿eh? Tiene un nivel de resistencia al dolor muy bajo. Es decir, la experiencia del dolor en un cuerpo de carbono denso, muy densificado, que no tiene ningún nivel de cristalización, el dolor se siente de una forma mucho más fuerte, ¿eh? En cambio, el cuerpo, cuando se va cristalizando ante experiencias que teóricamente tendrían que ser de mucho dolor, pues el dolor la vivencia del dolor es menor, ¿eh? Esto sería también una prueba, ¿eh? Porque el cuerpo aumenta, el átomo del cuerpo material aumenta la velocidad y entonces en este sentido se cristaliza, ¿eh? ¿Entendéis? Y la otra pregunta, perdona, sí, es... Si hay alguna señal, algo que sincronice esta evolución y que frene lo que estas entidades de cuarta dimensión están frenando sobre la agenda cósmica. La agenda cósmica, sí, hay muchos elementos. Bueno, yo en este aspecto sí que veo que no es nada un disparate tener en cuenta por informaciones de la astrofísica mismo, ¿eh? Y ya no digamos de la astrología, pero también de la astrofísica, ¿eh? Tenemos informaciones al respecto que lo que marcó la tradición maya de 2012 no es ninguna tontería, ¿eh? No es ninguna tontería porque es un momento astronómico clave por el movimiento, digamos, que ha habido de energías de luz, concretamente la entrada en el cinturón de fotones, ¿no? Y después la entrada de energía, justamente, nunca mejor dicho, cristalina, que viene del Sol hacia la Tierra, lo que llamamos las llamaradas, que decimos, bueno, no vemos ninguna llamarada. Bueno, lo que llaman las llamaradas a nivel astrofísico no es nada más que una entrada muy grande de luz, ¿eh? Por lo tanto de energía cristalina, ¿eh? en este aspecto, ¿eh? Este esquema tan dual que tenemos en la cabeza, ¿eh? Muy típico de 3D y de la experiencia de encierro, ¿eh? De diferencia entre materia y energía, como si tuvieran dos esencias distintas, etcétera. No, recordar esto, todo es un problema de densidad, ¿eh? De grado de densidad y de sutileza. Podemos llegar a sutilizar nuestro cuerpo de carbono, es posible, ¿eh? Y la noticia es que nos lo dice ya, nos lo empieza a decir, y no solamente empieza, sino que continúa ya diciendo determinados niveles de ciencia independiente, ¿eh? Por lo tanto, esto, entre otras muchas cosas, estos cambios astronómicos favorecen este cambio también. Formarían parte de la agenda, no la agenda de los granjeros cósmicos, sino de la agenda de todo del multiverso, ¿eh? De la energía cósmica global, ¿eh? Bien, en esto quiero complementar algo, ya para terminar. En el centro de la galaxia, de esta Vía Láctea, hay un agujero negro llamado Sagitario A, es muy, muy grande y muy potente, y en el 2014 o 2015, no me acuerdo, se observó que había un cuerpo que se estaba aproximando al agujero negro, al que llamaron G2. Este G2 era una estrella dual, y todo el mundo esperaba a que fuera devorado por el agujero negro y estaban todos esperando, viendo ese espectáculo de explosión y luz para poderlo ver. Y cuando pasó este G2 por el agujero negro, resulta que no pasó nada. No pasó nada porque esta estrella pasó de ser dual a una, se unificó y pasó de ser una estrella única y pasó sin afectarle nada a ese agujero negro. Y los científicos pues se quedaron con las ganas del espectáculo de cómo ser devorado. Así que el universo ya nos está dando un mensaje de cómo no ser devorado por este tipo de entidades que les gustan estas energías duales. Que no se trata de dividir la mente o el cerebro en dos partes, sino de saberlas unir de una forma armónica para salir del paso y no ser afectado.